Nunca pensé que ese día cambiaría mi vida. Era una mañana cualquiera, con el cielo gris y la ciudad ruidosa como siempre. Salí del departamento con prisa, ajustando la bufanda mientras intentaba no tropezar con los adoquines rotos. Caminaba rápido como si el ritmo de mis pasos pudiera ahuyentar el vacío que sentía desde hacía meses. Fue entonces cuando lo vi. No era alguien que destacara en medio de la multitud, pero algo en su presencia hizo que mi mirada se detuviera. Él estaba ahí parado en la esquina, intentando encender un cigarrillo bajo la lluvia ligera. Había algo en sus gestos que me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una sacudida. No era uno de esos momentos de película donde todo parece detenerse, pero mi corazón, por alguna razón, se aceleró. Intenté seguir mi camino, pero mis pies no respondieron. Fue él quien rompió el hielo, sonriendo apenas antes de acercarse. ¿Tienes fuego?, me preguntó. La ironía de la situación me hizo sonreír. Llevaba meses intentando dejar de fumar, y justo ese día no tenía un encendedor conmigo. Le dije que no, pero en lugar de despedirse y seguir con su vida, me siguió hablando. En cuestión de segundos, la conversación fluyó de una manera tan natural que parecía que nos conocíamos desde siempre. Su nombre era Samuel y a pesar de ser un extraño, sentí una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Los días pasaron y nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. En cada encuentro descubría algo nuevo de él, su pasión por la fotografía, su risa contagiosa, la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus sueños. Y sin darme cuenta, me vi a mí misma esperando ansiosa el próximo encuentro, cada vez más dispuesta a abrirle las puertas de mi vida. No todo era perfecto, claro. Samuel era un hombre complicado, cargaba con cicatrices del pasado que a veces lo hacían distante. Había días en que desaparecía, se perdía en su mundo, y yo me quedaba preguntándome si todo había sido una ilusión. Pero siempre volvía. Y cuando lo hacía, era como si el mundo recuperara sus colores. Me hacía sentir viva, como si las sombras que cargaba en el alma se desvanecieran cuando estaba con él. Un día, mientras caminábamos por el parque, me tomó de la mano y con voz seria, me confesó algo que lo había atormentado por mucho tiempo. Tenía miedo de amar. Miedo de abrirse completamente, de dejarse llevar por completo, porque en el pasado lo habían roto en 1000 pedazos. Y en ese instante entendí todo. Entendí por qué a veces se alejaba, porque parecía reacio a entregarse por completo. Lo miré a los ojos y supe que él era el tipo de persona por la que valía la pena esperar. Pasaron meses y aunque las cosas mejoraron entre nosotros, la duda siempre estaba ahí, como una sombra silenciosa. Samuel seguía luchando con sus propios demonios, y yo intentaba ser paciente, a pesar de que el miedo al abandono comenzaba a corroerme por dentro. Hasta que un día, en medio de una discusión, él se fue. Esta vez no volvió. El vacío que dejó fue más grande de lo que jamás imaginé. Durante semanas esperé su llamada, su mensaje, algo que me hiciera saber que aún estaba ahí, que no había sido solo un sueño. Pero el silencio fue mi única respuesta. La vida siguió como siempre lo hace. El dolor disminuyó con el tiempo, pero nunca desapareció por completo. Me di cuenta de que no se trataba de si él volvía o no, sino de entender que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte algo. Y él me enseñó lo que era amar con todo el corazón, aunque a veces el amor no sea suficiente. Hoy, al pasar por aquella esquina donde lo vi por primera vez, una sonrisa triste se dibuja en mi rostro. La ciudad sigue igual, el ruido, la gente, todo en su lugar. Pero yo soy diferente. Y aunque Samuel ya no esté, sé que su recuerdo vivirá en mí para siempre. Después de que Samuel se fue, traté de seguir con mi vida. Volví a mis rutinas, a mis amigos y a los lugares que solía frecuentar antes de conocerlo, pero nada parecía lo mismo. Había una grieta invisible que me acompañaba a donde fuera, una especie de vacío que no podía llenar. Sin embargo, como suele ocurrir con el tiempo, aprendí a convivir con ese vacío. No era tanto la ausencia de él lo que dolía, sino la falta de respuestas. ¿Por qué se había ido sin despedirse? ¿Qué había sido lo que lo empujó tan lejos de mí, de nosotros? Un día, meses después, mientras estaba sentada en mi cafetería habitual, inmersa en un libro que apenas lograba captar mi atención, recibí un mensaje. Mi corazón se aceleró cuando vi su nombre en la pantalla. ¿Te puedo ver?
Mi mente se llenó de preguntas, de dudas, pero una parte de mí, la que aún lo extrañaba desesperadamente, no pudo resistir. Acepté encontrarme con él esa tarde en un pequeño café cerca del río, uno de nuestros antiguos lugares favoritos. Mientras caminaba hacia allí, el viento frío golpeaba mi rostro y sentí que mi corazón estaba a punto de saltar de mi pecho. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con la cabeza gacha, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Al verme sonrió, pero era una sonrisa diferente, cargada de tristeza. Me senté frente a él en silencio, esperando que fuera él quien hablara primero. Lo siento, dijo al fin, casi en un susurro. Esas dos palabras fueron como una bofetada. ¿Lo sentía? Después de todo este tiempo, después de haberme dejado en la oscuridad, solo eso tenía que decir. ¿Por qué te fuiste? Pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Samuel suspiró y por un momento pensé que se levantaría y se marcharía de nuevo. Pero no lo hizo. Me miró con una intensidad que me desarmó. Porque tenía miedo, confesó. Sabía que te estaba arrastrando a mi propio caos, a mis miedos. Y te amo tanto que no quería hacerte daño. Pensé que si me alejaba, te liberaría de todo eso. Que podrías ser feliz sin mí. La palabra amor resonó en mi mente como un eco. Nunca me lo había dicho antes. No de esa manera. No con tanta franqueza. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero las contuve. No estaba lista para mostrarle lo mucho que esas palabras me afectaban. No necesitaba que fueras perfecto, le respondí con un nudo en la garganta. Solo te necesitaba a ti. Nos quedamos en silencio por unos minutos, el peso de las palabras flotando entre nosotros. Había tanto amor, pero también tanto dolor. Lo miré tratando de ver al hombre que había amado, y a quien, a pesar de todo, seguía amando. No sé si puedo arreglar esto, dijo finalmente. No sé si merezco otra oportunidad. Y ahí estaba la cuestión. Podía perdonarlo, pero ¿qué me garantizaba que no volvería a huir? Samuel era un hombre atrapado en sus propias inseguridades, y aunque yo lo amaba, no podía sacrificarme a mí misma en el proceso. Ya lo había hecho antes. No se trata de merecer, le dije suavemente. Se trata de estar dispuesto a intentarlo. Pero si no lo estás, si sigues huyendo de ti mismo, no podremos avanzar. Él asintió comprendiendo lo que estaba diciendo, pero también vi el dolor en sus ojos. Sabía que me estaba pidiendo algo que no podía prometer. Y yo no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Nos despedimos con una mezcla de alivio y tristeza. No hubo grandes promesas ni reconciliaciones apasionadas. Solo la aceptación de que a veces el amor no es suficiente para salvarnos de nosotros mismos. Al caminar hacia casa, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no sentía ese vacío. Samuel había sido una parte importante de mi vida, me había enseñado lo que era amar y también lo que era perder. Pero más que eso, me había enseñado que merecía un amor que no huyera, que no dudara. Y aunque una parte de mí siempre lo amará, supe que estaba lista para seguir adelante. Con o sin él.